Aloha Hawaii, ¿cómo estamos? Nosotros súper contentos porque si nos encontramos aquí significa que estamos con una semana más llena de estrenos y de nuevas películas. Y que si estás viendo este video seguramente tienes ganas de nuevos estrenos. Y vaya que hay muchos más, siempre hay más, tanto en cine como en plataformas de streaming. Así que vamos por allá. De los directores Adam y Aaron Nee, llega un clásico de la comedia y acción a la vez. Y no es otro nivel de Jumanji. Es una película de aventura que junto a Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt y Channing Tatum, esperamos que la disfrutes tanto como ellas al grabar estas escenas. Vengo a rescatarte. ¿Por qué estás tan guapo? Mi papá hereda el clima. Ey, ahí no tiene nada que le salves. Ok. ¿Se te perdió algo? King, y no Richard, está de vuelta en los cines. Y ahora, bueno, se trata de un animal salvaje, dos hermanos y un abuelo, quienes cruzarán una aventura inolvidable. Una película para toda la familia que quiera conocer precisamente la historia de King, un cachorrito león traficado que se escapará del aeropuerto y ellos tratarán de regresarlo a su hábitat en África. Recuerda su nombre. Llegaremos, te lo prometo. King, regreso a casa. Follow Me o Sin Escape es la dosis de adrenalina que tiene para todos nosotros el cine esta semana, en donde Cole, una estrella de las redes sociales, decide viajar a Moscú para grabar los típicos vlogs, ¿sabes? Pero bueno, como si se tratase de challenges peligrosos, ellos intentan recrear el escape room. Sin embargo, olvidaron poner al final de su título "acaba mal". Y no, esta vez no es clickbait. It's been a strange night. I don't feel like myself. Y ahora llegamos a la producción de la directora Chus Gutiérrez, que si bien tiene como protagonistas a Mauricio Ockman, Maite Perroni y Alfonso Basabe, no es una película de comedia. Por fin, vaya, sino que se trata de un thriller emocional que nos llevará por un triángulo medio amoroso, pero con más foco en la relación entre hermanos de David y Blanca, en donde al final de todo esta última tratará de regresar con su hermano para tratar de volver a su vida normal. Somos hermanos. Qué mejor manera de demostrarte cuánto cariño te tengo. Llegamos a Netflix, no con el rompecorazones, sino que con el paracorazones. Ok, no, creo que sí se escucha mejor en inglés. The Heartstopper se trata de la historia de un niño genio tímido y abiertamente gay, y Nick, un jugador de rugby carismático. Ambos unirán caminos y comenzarán a establecer una relación más allá de la amistad y de los prejuicios que existen dentro de la misma escuela. Bueno, dentro de todo el mundo en general. Temporada número 2 de Komi-san no puede comunicarse está también en Netflix. Y hablando de escuelas, aquí toda la escuela la ve como la belleza fría que está fuera de su alcance, pero Tadano Hito sabe la verdad. Ella es realmente mala para comunicarse con los demás. Déjate llevar, amigo, déjate llevar. Es el estreno de Netflix para este 22 de abril, en donde acorde a este Spring Break, en el verano, antes de la universidad, la estudiosa Auden conocerá al misterioso Eli, quien le ayudará a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones. Pero, ¿esto es algo bueno? Esperemos que no sea un sabotaje, como en la película, que es el siguiente estreno el 27 de abril en Netflix, en donde cuando una misión de sabotaje sale mal, un trío de rebeldes anti-apartheid acabará implicado en un tenso asalto con rehenes a un banco. Todo esto basado en hechos reales. Use your privilege and your money, but you can't run away from who you really are. You have run out! El Prime Video, que es azul, tiene para nosotros solamente un estreno en esta Popcorn Week, pero vaya estreno. Un thriller estadounidense protagonizado por Gerard Butler, Frank Grillo y Alexis Lauder, que narra la historia de un estafador quien se esconde en la comisaría de policía de un pequeño pueblo para huir de un asesino serial. Now you see the difference? That is a psychopath.
Y vaya que Disney Plus sí quiso poner estrenos esta semana, aparte del episodio que ya sabemos de Moon Knight, que vaya serie, animando historias lleva a la audiencia a recorrer a los artiles y las vidas de talentosos artistas y animadores. Cada episodio se centra en un artista que le enseña al público a dibujar a un personaje emblemático de una película realizada por Walt Disney Animation Studios. Inspiración pura. Y de la inspiración nos vamos a lo tierno, porque esta es la historia de un oso polar presentada por National Geographic. Osa polar de Disney Nature. Haciendo honor al Día de la Tierra, que es ni más ni menos que mañana 22 de abril, o bueno, hoy mejor dicho, cuenta la historia de John y Molly Chester, quienes abandonaron su vida urbana de Los Ángeles para vivir en una granja improductiva y cultivar alimentos en armonía con la naturaleza en Ventura Country. Un viaje de más de 10 años. Wow, esas sí son acciones que de verdad inspira. Y como si se tratase de toda una nueva aventura épica en donde tienes que descubrir nuevas especies, también el 22 de abril veremos cómo un equipo de escalada de élite buscará completar la misión de llevar al biólogo Bruce Means, de 79 años, a la cima de un tepuy guyanés, una mística isla en las nubes. En busca de nuevas especies para completar una tarea científica. This looks dangerous. I'm alright. If we push on, we're risking your life. Y cerramos con la seriedad de Apple TV, que tiene para nosotros el especial Ellos me llaman magia o mágico. La cautivadora historia de la vida real del extraordinario deportista Earvin Magic Johnson. Hablamos de un miembro del Hall of Fame de la NBA e ícono cultural, en donde repasaremos juntos una historia por todos sus logros, dificultades y momentos clave de su carrera. Hasta aquí una semana más en donde espero que alguno de esos estrenos haya llamado tu atención y que no hayas dicho o se te haya pasado por la cabeza híjole, si estos son los estrenos destacados, ¿cómo estarán los demás? Es literalmente la penúltima semana de abril y en la siguiente ya entraremos a mayo, así que con mayo cuidado. Qué ganitas con mayo, qué ganitas. Te dejo como siempre los podcasts, las redes sociales y nosotros nos veremos en la siguiente semana con muchos más estrenos de cine y de plataformas de streaming. Yo soy Van. Bye.